Muy bien, podemos ver su pantalla en este momento. Bien, el módulo Atención en Salud. Correcto, al igual que la competencia. ¿La afirmación de dónde salió, mi profe? Bueno, entonces le digo, me correspondió, ayer la que compartí fue el módulo de promoción, ¿no? Sí. De promoción. Y hoy traigo una pregunta que también me correspondió, pero ya del módulo de atención a salud. Entonces, Muy bien. la tomo del módulo y la afirmación que me asignan al igual que la evidencia. Estas dos Perfecto. no las trabajo. Entonces, pues voy a leer la afirmación y viene y dice, integra el procedimiento de sistematización de la información relacionada con la salud del individuo, la familia y la comunidad en su priorización de acción. La evidencia del módulo comprende información relacionada con la salud de las poblaciones para la priorización. Entonces, ahora sí esto es lo que elaboré, la tarea. Aquí vemos que afirmación, como lo vamos a ver más adelante, es un nivel de Bloom integral y de nivel 4, pero la evidencia tiene un nivel de Bloom 1 que es de comprender, ¿no? Entonces, la tarea, como también el nivel 1 que me entrega la evidencia, y la tarea es recopila información relevante sobre la salud de la población con el fin de desarrollar estrategias y programas de prevención. Bueno, y aquí repito lo mismo que ya dije, el nivel de Bloom de la afirmación es nivel 4, el componente de la afirmación es sistematización de la información, nivel de la evidencia 1, comprender, y el contenido temático, información relacionada con la salud, la habilidad de pensamiento de la tarea es nivel 1. Profe, comprender es nivel 2. ¿Comprender es nivel 2? Normalmente uno espera que el estudiante tenga un ejercicio más memorístico en la fase inicial y la comprensión ya es un poquito superior. La puede poner como nivel 2 y deje conocer como nivel 1. Sí, tiene razón. Sí, o sea, sí, tiene razón. Ahí sí te voy a... Modifíquela de una vez, profe, para que le vaya quedando. Entonces, comprender nivel 2 y conocer nivel 1. Muy bien. Porque integrar está bien, yo necesito comprender. El nivel de la evidencia. Nivel de Bloom de la evidencia. Ya voy. Yo necesito que estoy sacando una conexión aquí, la voy a volver a colocar. Ok. El 2. Bien. Entonces, el contenido temático de la evidencia es la información relacionada con la salud, como ya dije, o no sé si lo dije, el contenido de la tarea es información relacionada con la salud. Entonces, entrando al contexto del ítem, teniendo en cuenta el tema global de la evidencia, es el siguiente. En un corregimiento del sur de Cesar, un equipo de salud conformado por médicos, enfermeras, epidemiólogos y otros profesionales de la salud que trabajan en colaboración con la comunidad local, realizan una serie de actividades tales como la identificación de las fuentes de datos relevantes, la recopilación de información sobre las condiciones de vida de la población, los patrones de enfermedad, la evaluación de las necesidades y los recursos disponibles para abordarlos. Muy bien. Entonces, el enunciado del ítem, teniendo en cuenta el sistema de la tarea, pregunta lo siguiente. Para llevar a cabo este proceso de recopilación de información, el equipo de salud interdisciplinario tiene como objetivo principal. Opción A. No, perdón, yo puse esto en las respuestas incorrectas. Qué pena. Sí, estaba viendo eso, que me las puso todos en incorrectas. Si quiere, leámosla todas, determinemos cuál es la correcta y entonces usted la quita y la pone en correctas. Sí, le tengo que pasar el correcto al bloque. La A dice, realizar un diagnóstico de la situación de salud familiar a partir de las condiciones socioeconómicas.
factores de riesgo y las necesidades de atención médica en la población. C. Reconocer los cuidados paliativos de una forma lo más posible ajustada a su entorno cotidiano. Y D. Ejercer un control sobre la salud mediante la intervención de los determinantes sociales de la salud. Bien. Estaría entre las dos primeras. Estaría entre las dos primeras. Sí, pensar en realizar primero un diagnóstico de la situación en salud de la familia y de la comunidad, seguramente, e identificar los principales factores de riesgo y necesidades de atención médica en la población. Porque ambas, incluso puede haber diagnósticos de las necesidades. Yo diría que ambas son complementarias. Entonces yo creo que se puede presentar confusión frente a la primera o la segunda, y todas tendrían algo de veracidad. Descartaría definitivamente la tercera por el tipo de cuidados paliativos, y descartaría la última básicamente por lo que tiene que ver con intervención de determinantes. Antes de hacer intervención es preciso realizar diagnósticos, ¿no? Y conocer necesidades. Entonces, cuando usted realizó el enunciado, mi profe, ¿cuál tomó como respuesta correcta? Identificar los principales factores de riesgo y las necesidades de atención médica en la población. ¿Y eso no sería realizar un diagnóstico de una situación en salud? Pues es que lo tengo para la realización del diagnóstico, de pronto es un nivel de Bloom un poco más superior que el que cogiste fue identificar, ¿no? Sí, claro. Sí, claro. Pero ¿cómo pudiéramos modificar de pronto la primera opción para que no se presentara una confusión frente a esto? ¿Sí? De pronto no hablar de diagnóstico, sino básicamente realizar un análisis tal vez, que ya es un juicio superior, o incluso establecer un plan de atención para la salud familiar, o un plan de atención a los determinantes en la salud familiar. Porque antes de hacer un plan de atención, se supone que debería haber una identificación de los factores de riesgo. Entonces, no sé si de pronto quedaría mejor. Usted finalmente tiene la última palabra. Creo que me parece bien realizar un plan de atención, ¿no? Sí, que sería un paso posterior o ulterior. Entonces, deje solamente la respuesta correcta en el ítem número 10 y las demás pásela para el ítem número 9, que serían las incorrectas. Las incorrectas, esta correcta dejo la B y las incorrectas las paso para arriba. Ok. Correcto. O sea, la A, la C y la D las paso para arriba. Ok. Correcto. Para redactar bien, quedaría realizar un plan de acción de la situación de los factores de riesgo, un plan de atención a los factores de riesgo. Sí. De riesgo que afectan la salud comunitaria o que afectan la salud familiar. Ah, bien. Factores de riesgo de la salud familiar, sí. Ahora hago entonces el cambio. ¿Qué opinan los compañeros sobre el nivel de dificultad de esa pregunta? ¿Qué opina Luis? ¿Qué opina de pronto Liliana? ¿Cómo la catalogarían? ¿Un nivel de dificultad bajo, medio, alto? Jaime. A mí me parece bajo, profe. Bajo. Muy Sí. bien. ¿Qué opinan los demás? Profe, ahorita que usted hizo la intervención, descartó rápidamente. Pero ahí es donde me entra la duda, o sea, hasta qué punto el futuro profesional tendría esa misma capacidad de descarte. Pues o sea, como yo la lo descarto. veo, Sí, o yo sea, lo veo como un nivel bajo, pero no sé hasta qué punto el estudiante sea bajo. Estudiante, correcto. Exactamente. En ese caso, vale la pena mencionar lo que ya hemos dicho. La podemos catalogar inicialmente como bajo, la podemos probar con estudiantes, y si encontramos dificultad o no todos los estudiantes pueden lograr la respuesta correcta, pues podemos subir en el nivel de dificultad y ponerla como moderada o medio. De todas formas, yo respondo como epidemiólogo. Entonces, como soy epidemiólogo, de pronto
en ese sentido la puedo ver como una opción de complejidad baja, ¿no? Pero es posible que de pronto un estudiante de medicina no la vea con la misma facilidad. Entonces, por lo pronto puede dejarla como grado de dificultad bajo y en la medida en que usted la pruebe, evaluar finalmente si en los estudiantes también sigue considerando la baja o por el contrario se asciende a nivel medio. Perfecto, sí, porque la tengo como baja, ¿no? Aquí Sí. está como baja. Ah, perfecto, muy bien. Sí. Ok. Ya está la modificación, entonces. Y los demás compañeros, profe, si quieres subamos un momentico a la tarea. ¿Cómo ven la correlación de esa pregunta con la tarea? Un poquito más, profe. Ahí está la tarea. Recopila información relevante sobre la salud de la población con el fin de desarrollar estrategias y programas de prevención. ¿Se encuentra relacionada? ¿Hay coherencia o no hay coherencia? Especialmente recuerden que la tarea se relaciona directamente con el enunciado, ¿no? ¿Hay coherencia entre la tarea y el enunciado? ¿Qué opina mi profe? ¿Qué opina mi profe Luis, mi profe Liliana? Doctora, ¿puede bajar un momentico nuevamente el enunciado? Sí, ya. Ya baja un momento. Si hay relación, Sí hay relación, pero ¿qué les parece hablar de...? Se va a estudiar la población. Ok, pero ¿qué les parece algo? Por ejemplo, ¿qué pasaría si yo en vez de hablar de objetivo principal, hablaría del objetivo inicial? ¿Cambiaría en algo el enunciado? Porque el objetivo principal... Porque el objetivo principal... al ser... Sí, correcto. El objetivo principal de una valoración, de un trabajo de campo, finalmente es realizar una intervención. No quedarme solamente en el diagnóstico, ¿no? Entonces, no sé si de pronto la palabra principal se pudiera cambiar con el objetivo inicial o utilizar otra palabra para que de pronto no se me confunda el chico pensando en que el objetivo principal, ¿cuál es? Hacer una intervención de los factores de riesgo. Entonces, cambiar la palabra principal por inicial. No sé si ustedes tuvieron la misma sensación que tuve yo. Porque en ese sentido, el inicial sí definitivamente tiene la respuesta correcta, la que mencionamos. Si es el principal, de pronto cualquiera que quiera establecer un plan de atención, pues ya finalmente sería pues el fin último, ¿no? Entonces, para no confundirnos de pronto con eso, yo creo que de pronto esa palabrita sería bueno cambiar. ¿Qué les parece? Sí, está en lo correcto. Bien, entonces mi profe yo creo que es un adecuado ítem y yo creo que tiene uno ya de los 5 que tiene que elaborar. Entonces yo creo que el ejercicio ha sido bastante productivo y la felicito porque la actividad quedó bastante bien. Cuénteme. Una preguntita. Dígame. ¿Por qué se utiliza la competencia tan general, atención en salud? ¿Por qué no se busca una categoría más específica? Porque generalmente las competencias están a un nivel superior. Se espera que la competencia es lo que el estudiante es capaz de hacer. Pero todo lo que el estudiante es capaz de hacer está relacionado directamente con la labor misional del programa pues, de salud, en este caso el programa de medicina. Y establecer una estrategia de promoción, prevención, mitigación del riesgo, etcétera, corresponde a un nivel bastante elevado, porque se puede subdividir en fases mucho más sencillas. Entonces, de pronto hace relación la competencia a eso, a que estamos en un espacio muy general y la idea es irlo aterrizando a algo mucho más particular. Si lo que quiero determinar son tareas específicas dentro de la promoción y la prevención, como por ejemplo, realizar un mapa de riesgo, ya seguramente estaré hablando de una competencia o de una actividad mucho más específica, entonces estaré en el campo de las tareas. Entonces hablaré de una tarea. ¿Qué tarea puede ser otra posible? Establecer un presupuesto, por ejemplo, o realizar un presupuesto, aplicar una encuesta, analizar un dato, analizar una gráfica,
analizar un resultado, interpretar, por ejemplo, 1R para evaluar factores de riesgo, que son medidas estadísticas. De pronto esas son tareas específicas, pero cuando hablo de promoción, prevención y demás, todavía estoy muy general como para volverlo más específico. Y les recuerden también que las competencias están relacionadas directamente con el perfil de egreso del programa. Muy bien. No sé si eso responde la pregunta, profe Jaime. Sí, sí, muchas gracias. Mi profe, aprovechando, ¿qué le parece el ejercicio? ¿Alcanzó a hacer alguna cosita para mirar a ver qué le podemos colaborar? Gracias, ya voy a dejar de compartir. Perfecto, mi profe Claudia, muchas gracias. Profe Jaime, ¿tiene algo que compartirnos? Sí, claro que sí. Perfecto, ¿qué tal si le parece si comparte y miramos a ver cómo podemos analizar el trabajo? Bueno, ahí creo que aparece ya. Listo, ya aparece, perfecto. Bueno, primero hacer una aclaración. Muy bien, Pertenezco al área de Felicidad y Arte de la Salud de muy la bien. Facultad de Medicina de Cali. Y esta área tiene orientación en 6 semestres, los primeros 6 semestres de los estudiantes. Muy Entonces, mi bien. formación es en filosofía. Genial, genial. No Importante. corresponde, digamos, al desarrollo de los módulos que usted nos ha trabajado, que tienen que ver con el tema de atención en salud. No directamente, pero sí indirectamente. Eso, lo que usted hace se relaciona con todo. Con Bueno, todo. exactamente. Muy importante. Yo en la anterior sesión le había presentado al profesor Leonardo una rejilla que tiene que ver con eutanasia y él me ha hecho unas correcciones muy pertinentes. Sobre Ahora voy todo a con la parte de bioética, ¿no? Y los partir dilemas bioéticos modernos y actuales, entre ellos la eutanasia. Muy bien. exactamente donde hablaba de las resoluciones que ha presentado el Ministerio de Salud y de la Protección Social, 2 resoluciones, una que tenía que ver con Sí, eutanasia para adultos y otra que tenía que ver con eutanasia para niños. Entonces sí, se hizo una explicación sobre la temática y se consideraron todos estos aspectos que aquí en los ítems pues volvemos otra vez a trabajar. Voy a partir entonces del perfil del egresado de, perfecto. de la facultad y abro comillas, dice así: reconoce la importancia de su participación en la construcción de nuevas ideas y No ser lo puedo ver. ¿Está en la parte superior? Si quieres, baja un momentico a ver si lo pusiste en la parte superior, ¿no? No, no lo he colocado, no, esta parte Ah, no. no, ok. El encabezado no lo has puesto todavía. Listo, No. continúa. Lee otra vez, porfa, que no te Entonces, alcancé a el escuchar. perfil del egresado sería en este caso que reconoce la importancia de su participación en la construcción de nuevas ideas y ser escéptico frente a la memorización del conocimiento, cierra comillas. Perfecto. Parto de este perfil para pensar en la necesidad de que si el estudiante, como lo dice allí, debe participar en la construcción de nuevas ideas, pues lo mínimo que este estudiante debe tener en claro es cómo se construyen las ideas. Es decir, Claro. cuenta las lógicas del conocimiento, las formas como nos vamos apropiando del conocimiento. Pero Así mire que lo que usted me acaba de decir, mi profe. Si estamos sí, hablando de generación de ideas, usted en taxonomía de Bloom está en el nivel más alto, en el final, que es creación. sí, 6. exactamente. Ajá. Exactamente. Entonces, ¿cuál es el propósito de este trabajo? Es permitir que el estudiante reconstruya el conocimiento. Digamos que vamos a un ejercicio de orden epistemológico, hacer un trabajo con el estudiante para que él vaya reconstruyendo el conocimiento. Él generalmente lo que hace es apropiar conocimiento y Sí. pensar a partir de allí. El ejercicio en epistemología tendría que ver, bueno, ¿y ese conocimiento cómo se construye? Esa es la pregunta fundamental. Entonces, con base a esto, este preámbulo planteo este ítem que tiene que ver con comprensión nivel 2 inicialmente. Pero Pero antes de eso, entonces, a ver, aterricemos a los demás profes. Estamos hablando de lo que tiene que ver con la teoría del conocimiento, la epistemología del conocimiento médico, la toma de decisiones, la generación de hipótesis y de un estudiante que es rector de su propio aprendizaje. Es decir, exactamente. estamos hablando de estudiantes que se encuentran en un nivel superior seguramente, o en internado o en noveno semestre. Que No, ya sí, en este caso sería y el ítem aborda eso, es no tanto
que él ya esté en capacidad de generar conocimiento en la profesión, sino de cómo instrumentarse para aprender a pensar el conocimiento, cómo ir a elementos, categorías, conceptos, para después decir, ahora sí, me siento a pensar mi objeto de estudio Pero particular. entonces, mi profe, sí. pero entonces estamos muy bajitos en lo que tiene que ver con taxonomía de Bloom. Para lo que usted me está mencionando, yo lo situaría más o menos como en analizar. Entonces estaría en la escala o 3 o 4. Para no dejarlo solamente en comprender. Yo siento que lo que usted me está mencionando corresponde de pronto a una habilidad cognitiva de un nivel superior. Seguramente 4, profe. Sí, tratando como de llevar, digamos, la idea de la importancia de lo que es la comprensión. Entonces, en ese sentido, por ejemplo, hablamos de construcción del concepto de ciencia. Vamos a trabajar, a pensar, y este curso, digamos que este trabajo se hace en tercer semestre. Entonces, vamos a pensar el tema de la ciencia, construcción de la idea de ciencia, y es el contenido temático de la evidencia. Entonces, yo lo ubico en dos momentos. El tema de la comprensión, que él tiene que hacer un trabajo de interpretación inicial, pero también, y ese es nivel 2, ¿no? Pero también Sí. en el ámbito de construir, como usted decía, ya es en el último nivel, creo que es el nivel de crear, ¿no? Creo que es nivel 5 o 6, 5, ¿cierto? Sí. Es que estamos casi al mismo nivel. El estudiante que es capaz de crear también debería ser capaz de construir. De construir, Entonces, sí, exactamente. señor. Muy bien. Sí, Entonces, señor. el contexto es, hay una idea de ciencia en la que se clasifica el conocimiento a partir de considerar intereses como los que determinan el conocimiento. Y en ella solo se consiguen 3 tipos de intereses. Sin embargo, queda por fuera otro tipo de ciencias que no están determinadas en su forma de razonar por nociones precientíficas. Entonces, Bien. parto de ese contenido. Voy al enunciado. 1. Sus intereses no tienen que ver con las formas de razonar. 2. Su objeto de estudio obedece a procesos empíricos. O sea, voy subiendo en el nivel de... Pero antes del enunciado, ¿qué te parece si lo siguiente? Entonces, ¿cuál fue la tarea? Partamos de la tarea. ¿Cuál es la tarea que él debe ser capaz de hacer? Está relacionada directamente con el contenido temático. Sí, Porque sí, la sí. palabra, el estudiante entonces está incapaz de construir un concepto de ciencia desde el punto de vista epistemológico, ¿sí? Exacto, sí. Sí, me Y pasé filosófico. la tarea. Me pasé la tarea. Sí, entonces, argumentación de la idea de ciencia. ¿Qué es lo que quiero decir allí? El estudiante en medicina y en todos los ámbitos, y el profesor le enseña a trabajar con la ciencia, pero cuando el estudiante uno le pregunta qué es ciencia, lo único que se le ocurre a él es que la ciencia es experimentación. Y con eso sale. Correcto. Entonces, ¿qué es lo que quiero decirle al estudiante? No es cierto. No necesariamente. Sí, señor. Tiene razón usted. Algunas ciencias son experimentales, pero otras no son experimentales, no están Es que interesadas. tiene que ver mucho también con la forma como se educa al médico, la Exacto. trascendencia que se le da de pronto a las asignaturas básicas, que son muy robustas, muy Exacto. ladrilludas y que tienen un contenido de experimentación importante, sobre todo lo que tiene que ver con el empirismo y básicamente el racionalismo. Y se deja de lado de pronto otras asignaturas que también son importantes, pero que buscan otras dimensiones diferentes a la ciencia o diferentes a la experimentación, que entran ya en el campo más de la reflexión profunda sobre los problemas que afectan pues, a los individuos, a las comunidades, a las sociedades, donde entraría lo que usted me menciona. Entonces, Exacto. en ese sentido tiene razón. Muy bien. Yo hago un ejercicio con los estudiantes y es, pregúntenle a profesores, a compañeros, a egresados, si la medicina es una ciencia, y vaya la dificultad con egresados, profesores, para responder a la pregunta, porque pues no se tiene una formación en las estructuras que tienen que ver con, digamos, reconocer o abordar la pregunta por la ciencia. Entonces, bien, entonces, sí señor, entonces redactando la tarea sería, el estudiante está en capacidad de generar una discusión, una argumentación o incluso disertar sobre la idea o el concepto de ciencia.
Esa sería la tarea. Entonces, Exactamente. ¿cuál es el contexto que usted creó para esa tarea? Entonces, el contexto, a ver, entonces sería, aquí dice, hay una idea de ciencia en la que se clasifica el conocimiento a partir de considerar intereses como los que determinan el conocimiento. Y en ella solo se conciben 3 tipos de intereses. Sin embargo, queda por fuera otro tipo de ciencias que no están determinadas en su forma de razonar por nociones precientíficas. Ese sería el contexto. No sé si... Me hace falta algo en el contexto. Si usted me mencionando básicamente los 3 tipos de intereses, yo mencionaría cuáles son los 3 tipos de intereses. Entre Listo. paréntesis, por ejemplo. De esa forma, redondeo la idea y la aterrizo completamente. Si la dejo solamente así, de pronto el estudiante no alcanza de pronto a contextualizar muy bien lo que se le va a preguntar. Listo, muy bien. Entonces, Sí, yo estaba partiendo del presupuesto de como yo ya les daba información, pero me parece sí. muy... Sí, señor, sí, sí. No se puede, la idea es no dejar cabos sueltos para que no se suponga nada, sino que si estoy Correcto. diciendo, si hay 3 tipos de intereses son este y este, punto. Sí. ¿Sí? Listo. Muy De bien. esa forma, restringo la posibilidad de que el estudiante se me vaya por las ramas o me busque de pronto adjetivos, coloraciones, etcétera, que hagan que la respuesta no sea tan clara. Entonces, la idea es ser conciso. Pese a que en este campo, en esta área que usted se mueve, hay mucha oportunidad sobre todo para poder argumentar cosas, la idea es tratar de ser lo más conciso y más preciso posible. Entonces, es un reto mayor. El que usted tiene es un reto mayor, pero entonces Sí, esa es sí. una opción. 3 intereses, ¿cuáles son los 3 intereses? Y lo menciono. Bueno, entonces sus intereses no tienen que ver con las formas de razonar. 2, su objeto de estudio obedece a procesos empíricos. 3, su forma de resolver problemas parte de procesos inductivos. 4, su forma de razonar es eminentemente deductiva. Esos serían los intereses. Pero me hace falta algo. Mire Sí. que no me está dando el enunciado. Necesito construir un enunciado para esos ítems. ¿Cómo, o sea, le doy el contexto, pero debería preguntarle cuál es la pregunta realmente que se debe resolver? Ujú. Entonces, vuelve y a ver. Se supone que allí aparecen, en los enunciados aparecen definidos como las opciones de respuesta, ¿no? Sí. Pero el enunciado debería ser básicamente una pregunta o un interrogante que resolver con las opciones. Por ejemplo, Ya, ¿cuáles son o cuál es la principal característica, ¿sí? Que determina básicamente, la creencia no, la doctrina no, la idea de que realmente el concepto de ciencia pueda ser tan difícil de precisar. Y en ese sentido sería pues básicamente que el tipo de razonamiento que se emplea son razonamientos netamente inductivos. listo. Hay que construirle una pregunta. Tengo las Listo. opciones. Entonces, una pregunta cuya respuesta sea su forma de razonar parte de procesos eminentemente inductivos. ¿Cuál es la pregunta de esa respuesta? Entonces, sí, entonces sería abordarla. ¿Cuál es la pregunta correcta? No, ¿cuál es la pregunta para esa respuesta número 3? Entonces, sería sus formas de resolver parte de procesos empíricos. Es a ellas que me está refiriendo, ¿cierto? Ok, Ordía. Perdón, la respuesta correcta es la que está en la parte superior. ¿Cuál es la Sí. respuesta correcta de las opciones? Sí, entonces dice su forma de razonar parte de procesos eminentemente inductivos. Bien. Entonces, de acuerdo a la respuesta correcta, ¿cuál es la pregunta que yo debo formular para que él me seleccione esa opción correcta? Ya listo. Entonces sería, ¿cuál es la forma de razonar Ujú. Predominante. predominante? Sí, la Ok, forma, puede ser. Entonces, hágame un favor. Donde dice enunciado, que es el ítem número 8, escríbame esa pregunta. Y las opciones incorrectas me la pone en la parte donde corresponde y la correcta en la parte donde corresponde. sí, Porque en el 8 tenemos las opciones y en el 8 debería ir el enunciado que sería el interrogante que usted acaba de formular. sí, claro. Entonces habría que Entonces, modificar ahí. modifícalo de una vez, a ver cómo nos queda.
A ver, no, yo lo hago ahorita, y asumo toda la corrección para no ir, no tengo esa facilidad de escritura. No importa, todos estamos en las mismas, todos estamos iguales. Entonces, sería, la opción incorrecta fue la que yo le dije ahorita como correcta. La opción correcta es su forma de razonar es eminentemente deductiva. Sí. O sea, ¿cuál es? Voy a formular la pregunta frente a esa forma correcta que ahí se plantea. Ok. ¿Cuál es la forma de razonar de esa ciencia, o sea, considerada ciencia, que no es eminentemente empírica, que no está definida por unos intereses específicos, por Algo importante. unas nociones precientíficas? Esa sería la pregunta. Bien, pero con respecto a la pregunta, siempre trate de en lo posible que no incluya negación. Entonces, ¿cuál no es no? Sino, Entonces, siempre de forma afirmativa, o enunciado de forma afirmativa, sin negaciones. sin negaciones, la forma de razonar de la ciencia no empírica, allí sería, ahí no está negando el enunciado, sino la forma de actividad no empírico, analítica, que no obedece a procesos de razonamiento o a intereses precientíficos. Más o menos. O incluso, ¿cuál es la idea? La idea, ¿sí? Que arropa, que cobija mejor la forma de razonamiento de estas áreas precientíficas, de estas áreas de pronto no científicas o de estas áreas alternativas, para que él responda a lo que usted está mencionando. Entonces, si quiere, trabaje la pregunta, denle un vistazo ahorita un momentico y ahora volvemos y la retomamos a ver cómo nos quedó. ¿Te Listo, parece? listo. Muy bien, mi profe Jaime. Bueno, Ever, ¿estás por ahí? ¿Maldonado? Aló, Sí, te escucho. ya. ¿Cómo te fue con la pregunta? Pues yo no he logrado hacer toda la tarea. ¿Por dónde va? Muestre por dónde va y miramos a ver cómo completamos el resto. La idea es que por lo menos salga de hoy con una creada. Ya. Y de ahí seguía para crear las demás. Tengo dificultad porque no tengo el aula virtual, así que tengo que hacerlo casi acá de tomar de un lado pero no tuve el tiempo o no saqué el tiempo para hacerlo. Pero, profe, tiene los módulos. Ya le enviaron los módulos, los tiene en su correo. La No lo tengo información. en el correo. ¿Cómo? Ah. Porque la idea es que lo tenga por... Estoy entendiendo y el análisis crítico que le estoy haciendo a eso. Sí, ok, profe, pero lo tiene en el correo. Tiene los módulos en el correo para que pueda trabajar sobre ellos. ¿O le hace falta información? No sé si alguien más tiene esa dificultad que tengo yo. No se preocupe, mi profe. Lo que pasa es que si le hace falta la información, pues yo se la mando. Para que pueda trabajarlo. Le agradezco al correo personal. Si quiere, déjeme el correíto ahí en el chat y yo ahorita al terminar la reunión un momentico le mando toda la información para que usted pueda trabajar. Ahí en el chat escríbame el correo suyo, profe. Está bien. Muy bien. Leonardo. ¿Cómo te fue, Leonardo? Leonardo está de coordinador, sí. Luis. Luis Funk. ¿Quién es Luis Funk? Luis.
Ah, le estás haciendo, todo bien. Ahorita compartes, porfa. Liliana. Profe Liliana. Profe, es que estoy por acá en una cita médica y no me encuentro en mi casa y pues se me Ah, dificulta bueno. porque voy a ¿Pero tomar todo mi bien? transporte. ¿Todo bien por allá? ¿Todo bien Sí, con la sí, salud? sí, Ah, sí, señor. bueno. No nos preocupe, profe. Sí. Giovanna, profe Giovanna. La profe Giovanna Vallejo está por ahí. ¿Sí está la profe Giovanna? Parece que está ausente. Muy bien, entonces, ¿qué les parece si mientras ustedes lo van trabajando, aprovechamos y repasamos algunas cositas del componente teórico para complementarles lo que ya les hemos mencionado? ¿Les parece? Sí, profe. Muy bien, entonces voy a compartir mi pantalla un momento y ustedes me avisan cuando puedan ver la presentación. ¿La pueden ver? Sí, Sí. señor. Muy bien, entonces esta corresponde a la sesión 7, que es lo que tiene que ver con validar un ítem por competencia. O sea, ¿cómo saber si realmente la pregunta que yo construí es una pregunta válida? ¿Qué criterios necesito para determinar la validez de las preguntas que voy a realizar? Sobre todo en lo que tiene que ver con la evaluación por competencias. Entonces, miren lo que tenemos primero aquí. Las consideraciones básicas para poder realizar una validación de un ítem requieren primero, ¿sí? Que yo debo tener muy claro sobre cuál es el contenido temático que se imparte en mi asignatura. Y además de eso, yo debo conocer o debo saber realmente qué es lo que mi estudiante debe, al finalizar del curso, estar en capacidad de hacer. Para de esa forma poder citar o poder realizar una evaluación que sea objetiva. Y una evaluación que en definitiva evalúe lo que tiene que evaluar. ¿Qué puede evaluar? Conocimientos seguramente teóricos que tienen todas las asignaturas, habilidades seguramente prácticas y competencias que tienen que ver con saber hacer y aplicar lo que se sabe en el contexto determinado. Así, por ejemplo, entonces, en cualquiera de mis asignaturas yo voy a pretender que el estudiante tenga un bagaje o un dominio teórico, que conozca algunas definiciones básicas, que sea capaz de establecer las teorías que soportan la asignatura y a su vez que demuestre habilidad para emplear eso que yo le estoy enseñando en un contexto definido. Significa entonces que cuando yo realizo evaluaciones, yo debería crear o recrear situaciones problemáticas que requieran del conocimiento que el estudiante aprendió para poder ser solucionadas. Y dicho sea de paso, el conocimiento no se debería transmitir de una forma vertical, sino por el contrario, se debería llegar a él dotando al estudiante de herramientas y empoderándolo para que pueda gestionar su forma de aprender. Hoy por hoy los modelos constructivistas, por ejemplo, son los más indicados, son los que más se emplean y los que gozan de pronto de más popularidad, porque sitúan al estudiante en el centro del proceso y no como un actor pasivo que simplemente llega al salón de clases a esperar a ver qué me trae el docente. Entonces, con este sentido, partimos del hecho de que ya ustedes deben conocer la rejilla de la metodología del aprendizaje y de la evaluación basada pues en competencias, que es el que hemos venido mencionando y que hemos venido trabajando. Además de eso, ustedes ya saben que la afirmación, la competencia y la evidencia la encuentran en los módulos que se les compartió, que son los módulos que se les va a evaluar a los estudiantes de las carreras de la salud. Los módulos que se compartieron son los que se van a preguntar.
Incluso ahorita, más adelante, les voy a decir más o menos cuál es la distribución de preguntas. De esa forma, todos debemos estar empapados de qué le evalúan a nuestros estudiantes. Por varias cosas, porque cuando evalúan al estudiante, no solo evalúan al individuo, sino que evalúan a toda la institución. Si los estudiantes de medicina y de odontología, y creo también de nutrición o de las carreras de la salud en general, de la Universidad de San Martín, demuestran en su prueba estandarizada Saber Pro que son estudiantes por encima o arriba del promedio, eso inmediatamente avala todas las acciones que ustedes realizan desde el salón de clases. Y de paso, obviamente le da un plus adicional a la universidad para ser valorada como una universidad de prestigio. ¿Saben ustedes cómo le fue a los estudiantes en semestres pasados en estas pruebas Saber? Por lo menos a los de medicina y odontología. No, no se ha resultado en porque apenas vamos a ver. Es importante que esto se retroalimente constantemente y que estemos muy empapados de esto. Porque si el resultado no fue tan favorable, no es porque realmente nuestros estudiantes no sepan los contenidos. A veces simplemente es porque no están tan empapados de la metodología que se aplica. Llegan al examen y no saben qué se les va a evaluar, sobre qué se les va a preguntar, sobre qué bases o sobre qué pilares se encuentra soportada la evaluación. De modo que el deber de ustedes que están asistiendo a este microcurso es que ustedes extiendan la información a sus estudiantes, a sus colegas, a sus compañeros y hagan talleres, trabajen esto constantemente, aprendamos continuamente, porque esto requiere una curva de aprendizaje y lo pongamos en práctica, porque en la medida en que más lo sigamos haciendo y podamos incluso validar nuestras preguntas y tengamos un banco de preguntas sobre cada una de las asignaturas que se mejore constantemente, seguramente eso potenciará la calidad de la educación y la formación que se da en la Universidad San Martín. ¿Me siguen hasta aquí? Bueno, entonces, en ese sentido, lo que se pide a ustedes es que sean capaces de establecer por lo menos una tarea y conforme a esa tarea sean capaces de realizar un contexto, ¿sí? Sean capaces de crear una pregunta y sean capaces entonces de, además del contexto, del interrogante, postulen enunciados, opciones de respuesta que no sean fácilmente descartables por simple lógica. Y además de eso, que realmente no cometan errores típicos que llevan a los estudiantes que a veces son capaces de responder exámenes de forma asertiva sin tener el conocimiento básico, que también los tenemos. Entonces, ustedes deben aprender a crear un ítem. ¿Y el ítem qué tiene? Un contexto, un enunciado, opciones de respuesta. Ya sobre esto hemos hablado. Miren, por ejemplo, entonces que la validación de las preguntas que estamos realizando y que de aquí en adelante ustedes van a realizar, básicamente tienen los siguientes ítems que pueden ser de utilidad. Primero, ¿qué habilidad de pensamiento y contenido temático realmente de la tarea es coherente o no con el resto de los momentos académicos que estoy realizando o que estoy evaluando? Si yo al estudiante le doy una clase completa sobre la ética del buen cuidado y durante la evaluación le pregunto por cosas o temas que no son relevantes, importantes o trascendentes, sino que busco evaluar simplemente un componente memorístico sobre un libro de texto que pido que recite o que pido que básicamente recree de forma memorística al pie de la letra y es lo que estoy evaluando, pues mi evaluación no tendrá seguramente el nivel de impacto que yo deseo que tenga. ¿Sí? Además de eso,
miren que debe existir coherencia entre el ítem y la evidencia. ¿Qué es la evidencia? La demostración de que el estudiante puede llegar a adquirir la competencia. Si la competencia, de acuerdo a los ejemplos que hemos visto ahorita, es que el estudiante sea capaz de establecer un plan de cuidado que incluya promoción y prevención de la enfermedad, la evidencia será que el estudiante es capaz de recrear o generar una hipótesis de trabajo, es capaz de establecer metas y objetivos, es capaz de establecer una metodología para llegar a lograr la meta y además de eso es capaz de evaluar los resultados que obtiene. Significa entonces que en la medida que él sea capaz de hacer todas estas cosas y se recabe evidencia suficiente que demuestre que adquirió la competencia, pues simplemente habrá llegado al logro y se habrá cumplido con el indicador. La coherencia debe estar también entre el tema, el contenido temático y la habilidad del enunciado, del pensamiento y la relación directa de esta con la tarea. Quiere decir entonces que la construcción de la rejilla permite articular todos estos eventos. A veces, de pronto, voy a tener dificultad y yo pensaré, pero a ver, si yo hago un examen de 25 preguntas, ¿significa que voy a hacer 25 rejillas? La respuesta es no. La rejilla es una ayuda metodológica que me permite hacer introspección de cómo es la metodología de crear ítems tipo prueba saber. Y en la medida en que yo domino la rejilla, posteriormente yo puedo crear preguntas de forma directa y muy seguramente todas mis preguntas podrán ser validadas, ¿sí? De una forma mucho más fácil y coherente. Incluso si es evaluada por pares o por otra persona que realmente funja como evaluador. Debe haber una coherencia entre la opción correcta del ítem y la temática del enunciado. Ahora con el profe, que estamos hablando sobre todo de la construcción del concepto de ciencia, miren que teníamos muchas opciones, teníamos un contexto, pero realmente todavía no teníamos un enunciado, nos hacía falta la pregunta. Y miren entonces, yo puedo hacerlo de dos formas. Yo puedo elaborar la pregunta y con base en la pregunta determinar las opciones, o puedo partir incluso de las opciones y tratar de escoger un enunciado que realmente pueda ser resuelto con la pregunta correcta. En el caso del profe que veíamos ahorita, el profe Jaime, si no estoy mal, ¿era el profe Jaime? Sí, bueno. Miren que partimos entonces, tenemos las opciones correctas y comenzamos a construir cuál debe ser el enunciado, cuál debe ser esa pregunta que con este contexto le permite al estudiante seleccionar la respuesta correcta. Sí, Jaime. Sí. Ok, perfecto. Coherencia también entre las opciones incorrectas del ítem y la temática del contexto. El contexto tiene esa particularidad, que el contexto me permite entonces adicionar condiciones y características que realmente son los que permiten al estudiante descartar las opciones incorrectas. Si yo solamente establezco un enunciado, es decir, si yo solamente establezco una pregunta que inicia con un signo de interrogación y termina con un signo de interrogación como una oración sencilla, y no le doy al estudiante un contexto, él no tendrá herramientas que le permita hacer discriminaciones y descartar opciones incorrectas. Y básicamente lo que estaré evaluando que será memoria. Si yo le pregunto al estudiante, por ejemplo, pregunta número 1, ¿cuál es la definición operativa de la Organización Mundial de la Salud para el concepto de salud? Y cierro paréntesis. No le estoy dando ningún contexto realmente. Lo que le estoy dando simplemente es una pregunta. ¿Y qué busco? Evaluar memoria. Que él me responda el completo estado de bienestar físico, mental y social y no necesariamente la ausencia de enfermedad. Realmente eso no evalúa si yo comprendo el concepto de salud. Realmente eso no evalúa si yo soy capaz de utilizar ese concepto de salud para formar o educar a una población o a un paciente. Realmente eso no evalúa si yo tengo o soy capaz de generar hipótesis frente a los problemas de salud que afectan la dimensión física, la dimensión psicológica o la dimensión social. Lo único que evalúa es que el estudiante es capaz de memorizarse y aprenderse la definición de salud según la OMS. No está mal evaluar memoria,
pero hay diferentes formas de hacerla. No todas mis preguntas deberían estar relacionadas a evaluar memoria, porque voy a tener un estudiante que se aprende todo lo que yo le digo en clase y lo repite como un loro, pero cuando se acaba la evaluación, al día siguiente no se acuerda de nada. La diferencia entre opciones correctas y opciones incorrectas implica un juicio de análisis completo del ítem. La coherencia entre la dificultad declarada y la evidenciada en el ítem. Miren qué importancia. Frente a la pregunta que elaboramos ahorita con respecto a, acuérdenme, la promoción y la prevención fue, ok, y básicamente el plan de un trabajo de campo de unos profesionales de la salud para evaluar el estado de salud comunitario de una familia y de evaluar la posibilidad de hacer una intervención. Miren que el grado de dificultad que le dimos declarado fue ¿cuál? ¿Cuál fue la dificultad declarada que nosotros pusimos? Bajo. Ajá. Pero cuando yo se la pregunto al estudiante, yo tendré un nivel de dificultad evidenciado. ¿Qué significa? Que es posible que lo que yo considero que es bajo, nadie me lo responde. Entonces, ¿qué pasará? Seguramente hay que deconstruir el ítem y volverlo a generar de una forma que el estudiante realmente pueda demostrar que sabe qué es un plan de intervención comunitaria. Entonces tengo que hacer una reasignación del nivel de dificultad. ¿Sí? De momento yo la puedo arrancar como una pregunta clara, una pregunta que es sencilla, que es fácil, pero a veces me llevo sorpresas. Quiere decir entonces que de pronto el estudiante no pudo aprender adecuadamente los conceptos que yo pretendía que él hiciera, es decir, no cumplió con la tarea. Y si no cumple con la tarea, pues no cumple con la evidencia, no cumple con la información y finalmente no adquiere la competencia. Es como si fuera un efecto juego de dominó, un efecto dominó, donde una ficha pequeña impulsa a las demás. El ítem, el contexto, el enunciado y las opciones de respuesta, como ya dijimos, deben estar todos interrelacionados. El grado de longitud del contexto. A veces tenemos contextos demasiado largos. Incluso durante el proceso de evaluación del bachillerato, se hace mucho hincapié en lo que tiene que ver con la competencia lingüística para entender lo que se lee, comprensión lectora. Y al estudiante se le pone una pieza completa de un poema o se le pone un fragmento de un artículo que tranquilamente puede durar media página. Y después se establecen ítems con respecto a ese tipo de pregunta, ese tipo de contexto tan numeroso. Si yo lo que deseo es evaluar comprensión de lectura en estudiantes de medicina, está bien que les ponga un caso clínico de una página completa de longitud. Pero si yo lo que pretendo no es evaluar la comprensión lectora, porque asumo que si está a nivel universitario tiene comprensión lectora, y lo que estoy evaluando simplemente es una tarea específica en virtud de que utilice el conocimiento que adquirió en la clase y lo aplique en solucionar un problema, debería tratar de limitar la extensión del contexto. Entonces, un buen contexto no tiene algo más allá de 3 o 4 renglones. ¿Sí? Aunque puede ser una tabla, puede ser una imagen, puede ser un esquema. En caso de que sea teórico y de texto, 3 o 4 renglones. Para de esa forma garantizar que el estudiante es capaz entonces de concentrarse y de ir al punto, de ir al grano. Muy bien. Otra cosa, por ejemplo, que no está determinada en los ítems, pero que me parece necesario preguntar. ¡Ay! Salud. Micrófono abierto. ¿Cuánto es el tiempo que se asigna para responder el ítem? ¿Qué opinan ustedes? ¿Cuánto tiempo le doy al estudiante por cada pregunta? ¿Qué opinan los demás? Dependiendo de la longitud de la pregunta, se podría dejar 1, 2 o 3 minutos.
Correcto, no hay un estándar preestablecido. Yo debería entonces ajustar que si estoy dando un enunciado de 3 o 4 renglones, con básicamente un contexto de 3 o 4 renglones, un enunciado que es una oración sencilla y opciones de respuesta que son oraciones sencillas también, el estudiante debería poder responderlo en menos de 2 minutos. De modo tal que entonces, si yo construyo un examen que tiene 10 preguntas, la duración del examen debería ser 20 minutos, 2 minutos por pregunta. Si yo tengo de pronto contextos un poco más extensos, podré entonces entrar a evaluar la posibilidad de asignar un tiempo mayor. ¿Sí? Pero es importante delimitar el tiempo, sobre todo en este tipo de preguntas. La longitud de las opciones. Ya habíamos comentado que en lo posible todas las opciones de respuesta deberían tener la misma longitud. Y además de eso, ¿sí? Que yo pueda emplear no necesariamente los mismos verbos y las mismas palabras, tanto el enunciado del contexto como en la pregunta correcta. Porque si utilizo las mismas palabras en el contexto, el enunciado y la respuesta correcta, el estudiante simplemente por asociación me va a llevar a la respuesta más rápidamente, incluso sin comprender lo que está leyendo. Entonces, la sinonimia es importante. Utilicemos muchos sinónimos y de esa forma también evitamos que nuestros estudiantes respondan simplemente por asociación. Bien, miren que entonces lo que tenemos como módulos específicos para los temas de salud son estos 4. En este momento todos ustedes deben tener estos 4 módulos ya en su correo. Y sobre estos 4 módulos, pensando en pruebas saber, es que deben generar ustedes sus ítems sobre lo que van a preguntar. No quiere decir entonces que toda la evaluación se debe enfocar en básicamente preparar a un estudiante para pruebas saber. Pero en la medida en que yo puedo crear preguntas tipo estandarizado, seguramente garantizaré que mis estudiantes puedan resolver o solventar mejor este tipo de exámenes, que básicamente tienen una evidencia probada que son objetivos. Porque siempre existe un problema, y es que la evaluación tiene siempre un atisbo de subjetividad. Y no hay nada peor para una evaluación que sea subjetiva, porque al ser subjetiva, pues simplemente obedece a que lo que el docente quiera poner. Muchas veces se construyen básicamente tareas durante la clase que son evaluadas y estas son subjetivas. Exposiciones, por ejemplo. Exámenes prácticos, donde me ponen un caso problema, lo respondo de forma oral y el docente pues me pone una calificación de acuerdo a lo que él piensa que debo considerar, lo que debo tener, ¿no? La calificación que él cree o la que él se le ocurre. Si respondo lo que él quiere que yo le responda, me pondrá 5. Si mi respuesta es correcta, pero no es la que él quiere escuchar, seguramente me pondrá una respuesta inferior. Evitar estas subjetividades solamente es posible si yo genero competencias como docente también para que el estudiante pueda responder pruebas estandarizadas, caracterizadas por ser lo más objetivas posibles. Y ahí la importancia de que yo básicamente apoye toda la construcción evaluativa sobre referentes teóricos sólidos. Entonces, bien, los módulos específicos son atención en salud, diagnóstico y tratamiento de la salud oral, que aplica mucho para odontología, diagnóstico y tratamiento médico, promoción de la salud y prevención de la enfermedad. Estos 4 módulos, repito, ya ustedes los tienen en el correo. Por favor, léanlos, bájenlos, cacharréenlos, a ver de qué trata y en lo posible incorporen este contenido a sus asignaturas y evaluaciones. Entonces, comenzando con el primer módulo. El primer módulo se llama Atención en Salud. Y miren que básicamente tiene una normatividad. ¿Qué se espera que un estudiante sea capaz de desarrollar de acuerdo al módulo de Atención en Salud? Entonces, tiene que ver sobre todo, por ejemplo, con la normatividad relacionada con el talento humano en salud en Colombia.
el Plan Decenal de Salud Pública y el Plan Nacional de Desarrollo, que tengo entendido lo acaban de aprobar, el nuevo. Y el Plan Decenal de Salud Pública, que acaba de entrar en vigencia también por los próximos 10 años. Nuestros estudiantes deben conocer no solamente el Plan Decenal y el Plan de Desarrollo, sino que debe saber cómo funciona el sistema de salud. Debe saber que tiene un sistema de pilares. Debe saber que es una ARL. Debe saber que es una EPS. Debe saber que es una IPS. ¿Qué compone o qué incluye el plan de beneficios? Porque en la medida en que él conozca y sepa cómo funciona el sistema de salud, una vez egrese, yo estaré cumpliendo la labor misional y estaré cumpliendo el plan de egreso de la institución. Y esto aplica para todos los trabajadores de la salud. Y finalmente debe hacer algo de gestión pública, muy relacionado también con la pregunta que resolvíamos sobre lo que tiene que ver con salud pública, epidemiología y ahora atención primaria en salud, que no es un concepto nuevo. Sobre atención primaria en salud se viene hablando hace más de 40 años, pero no ha podido ser implementado debido a dificultades técnicas, operativas, presupuestales, etc. Ahora, aparentemente, por la reforma de salud, nuevamente cobra vital importancia el plan de atención primaria. Referentes teóricos que tiene el módulo de atención en salud. El concepto de la salud y cómo ha evolucionado. El proceso y los modelos de salud de enfermedad. La concepción de la salud pública, los determinantes sociales, etcétera, etcétera. Con estos apartes teóricos, yo realmente puedo llegar entonces a encontrar estas afirmaciones. Y miren lo importante. En el examen de las pruebas Saber Pro, cuando se le pregunta al estudiante sobre el módulo de atención en salud, miren cómo van a estar distribuidas las preguntas. Esto básicamente es una repartición un poco teórica, conceptual, ¿sí? Pero puede ser una aproximación también. Entonces, el 30% de las preguntas que van a salir del módulo de atención en salud tienen que ver con los determinantes personales, sociales, económicos y ambientales. Nuestros estudiantes deben saber qué son los determinantes, cuáles son y cómo se clasifican. El 30% de las preguntas de este módulo corresponde a la capacidad de que sea capaz de proponer acciones para el diagnóstico y básicamente la ejecución y evaluación de políticas y lineamientos en salud vigentes. Y en menor medida, 20 y 20, lo que tiene que ver con reconocer política y normatividad nacional e integrar procesos de sistematización de la información. Por ejemplo, nosotros tenemos un sistema de vigilancia epidemiológica, el CIVIGILA, que tiene unas fichas de notificación obligatoria. Nuestros estudiantes, una vez egresan, tienen que estar en capacidad de solicitar la ficha, saber cuándo es pertinente llenarla o no y cómo llenarla de forma correcta para el sistema de vigilancia epidemiológica. Y esas son competencias que se deben adquirir y el estudiante debe manejar. Con respecto al módulo para odontología de diagnóstico y tratamiento de la salud oral, ¿qué tenemos en odontología? Prevención, diagnóstico y pronóstico para el tratamiento y mantenimiento de la salud bucal. Principios biológicos moleculares a través de la anatomofisiología y los procesos de salud de enfermedad, generalmente de la cavidad oral, pero también del resto de componentes de los senos paranasales, cabeza, cuello, oído, etc. Alteraciones de los tejidos y estructuras del sistema estomatognático. ¿Sí? Lo que tiene que ver con funcionalidad, rehabilitación, mejorar calidad de vida y los referentes teóricos científicos que soportan estas decisiones. Esto es lo que le van a evaluar a nuestros jóvenes. Esto es lo que deben saber nuestros odontólogos, sobre todo en el módulo de diagnóstico y tratamiento de la salud oral. Quiere decir entonces que yo debo trabajar esto. Debo crear entonces evidencias, tareas e ítems que le permitan al estudiante evaluar si realmente es capaz de hacer esto o no. Y miren las afirmaciones que tiene el componente de diagnóstico y tratamiento de la salud oral. El 60%, o sea, la mayoría, tiene que ver con realizar diagnósticos de las patologías del sistema
estomatognático, ¿sí? Sobre todo lo que tiene que ver con los diferentes grupos etarios. Yo tengo que saber qué patologías o qué condiciones son importantes a la primera dentición. ¿Qué pasa posteriormente con los factores de riesgo, exposiciones al tabaco, el alcohol, etcétera, y cómo se degrada el material, el esmalte, etcétera? Yo tengo que saber cómo se previenen las enfermedades en virtud de los hábitos de higiene. Y en caso de que se presente la enfermedad, cómo se rehabilita el paciente. Porque la salud oral impacta calidad de vida. Y miren que es más importante para las pruebas Saber Pro lo que tiene que ver con el diagnóstico o la orientación diagnóstica que lo que tiene que ver básicamente con el tratamiento definitivo. Ambos componentes son importantes, pero se le da más relevancia a la parte del diagnóstico de las patologías. ¿Tenemos odontólogos en este momento aquí como participantes? ¿Tenemos algún odontólogo? Ah, sí, la profe Claudia, sí, claro. Entonces, mire, profe Claudia, sobre esto que hay que hacer presión, miren las afirmaciones, sobre eso que vamos a trabajar. Y que usted debe estar, pero duchísima, empapadísima sobre estas dos. Lo que pasa es que no me tocó, pues, bueno, claro que lo voy a presentar, pero ahora las Claro. Entonces, miren qué interesante. A partir de aquí debemos arrancar. El contenido de la prueba, profe, sobre todo, y los demás profes también, para el módulo de fundamentos, diagnóstico y tratamiento médico, ¿cuál es? Capacidades cognoscitivas, actitudinales y del ser. Y aquí, profe Jaime, mire, que usted me dice que de pronto esto no se le da tanta importancia. Cuando estoy hablando del ser, inmediatamente cobra importancia todo lo que usted está haciendo. En todas las asignaturas y en todos los niveles. Transversal, ¿no? Correcto. Eso es transversal a todas las carreras de la salud. Además de eso. Y es interesante, disculpe, profe, porque compromete a todas las disciplinas. Anteriormente se pensaba que solamente era labor de las que tenían que ver con competencias genéricas, ¿no? No, señora, todas. Básicamente aquí estamos formando personas. Aquí yo no estoy formando solamente médicos, estoy formando una persona con conocimientos en medicina, pero principalmente una persona que tiene unos deberes ciudadanos, que tiene unos compromisos humanísticos, que tiene una ética profesional, que tiene una moral, que tiene unos valores. Y todo esto hace el profesional. Profesional no solamente es el que tiene el dominio de la disciplina, que tiene el dominio del conocimiento. Y recuerden también que tenemos habilidades blandas. Hoy por hoy, ya no se tiene en cuenta tanto el conocimiento per se, porque tenemos tantos profesionales que ejercen y que egresan de tantas universidades que realmente lo que se le da más trascendencia, además del conocimiento que se asume que el estudiante tiene, sin importar la universidad, porque se supone que todas deben tener reconocimiento por el ministerio, lo que se evalúa es que, además del saber, se tengan en cuenta las habilidades blandas, la inteligencia emocional, la capacidad de tener empatía y ponerse en el papel o el trabajo, en el papel, en los zapatos del otro, el trabajo colaborativo, la capacidad de trabajar en equipo, de liderar equipos, pero también de recibir instrucciones y órdenes. Y esto a veces no necesariamente implica que usted no tenga el conocimiento, sino que además del conocimiento debe tener estas otras. Entonces, qué importante o qué interesante que tengamos profesores que también estén empapados de esto y que contribuyan para que la formación sea integral. Sí, se amplió la promesa de valor, ¿no? Por supuesto, por supuesto. Lo que tiene que ver con la capacidad de pensamiento crítico. Entonces, el pensamiento crítico no solamente es dar mi opinión, sino que mi opinión debe estar adecuadamente argumentada. Y para poder argumentarla, yo necesito tener un vasto nivel de solvencia intelectual. Debería ser capaz de poder disertar de acuerdo a, básicamente, una revisión teórica previa, una teoría que me respalde, un artículo que tenga nivel de evidencia y ojalá sea de la mejor calidad, sobre todo proveniente de una base indexada, para de esa forma opinar no solamente desde mi opinión personal, sino
desde acento teórico que tienen pues todas las ciencias, tanto las experimentales como las no experimentales. A eso es la relación criticar, no simplemente a hacerlo desde una opinión muy individual o particular, sino desde una visión completamente objetiva. El uso de herramientas cognitivas, el uso de la interpretación, el análisis, la evaluación, la inferencia y la aplicación. Y aquí estamos hablando casi de toda la taxonomía de Bloom completa. Porque si bien uno la encuentra discriminada, la taxonomía de Bloom, realmente el estudiante que se forma integralmente debería generar procesos de aprendizaje que vinculen a todos los niveles. Porque incluso a niveles superiores, estudiantes de internado, estudiantes de noveno semestre, también implican conocer, también implica comprender, también tienen que analizar. Y también estudiantes de los primeros niveles también pueden, con la capacitación suficiente y el aprendizaje suficiente y la guía del docente, establecer juicios de valor y establecer y plantear hipótesis e incluso trabajar en la generación de conocimiento. Para que no pensemos simplemente que las habilidades superiores son en semestres superiores y las inferiores son en semestres inferiores. Realmente se pueden hacer cosas sorprendentes en niveles básicos y se pueden hacer cosas muy elementales y básicas en niveles altos también. Desarrollo de pensamiento clínico, y esto es muy importante. Generalmente nosotros en las carreras de salud hablábamos durante mucho tiempo de lo que es el olfato clínico. ¿Cómo definirían ustedes, mis profes, el olfato clínico? ¿Qué es el olfato clínico? El olfato clínico viene siendo como también es como el mismo ojitocrito. Sí. Esas habilidades que se van desarrollando o competencias que se van desarrollando con mucha experiencia al haber examinado varios pacientes, que las que no requieren un examen complejo para poder llegar a hacer un diagnóstico, porque fácilmente Correcto. ya por la experiencia. Correcto. En la medida en que nuestros estudiantes acumulan experiencia, realmente desarrollan una capacidad de ejercer un juicio de valor mucho más rápidamente. Y a veces incluso tiene una capacidad asertiva a priori mucho mayor que la que se presentaba, ¿sí?, cuando no se poseía el nivel de experticia. Pero recuerden algo importante también. La opinión del experto es el nivel más bajo de evidencia. Cuando yo clasifico los niveles de evidencia, me doy cuenta que la opinión del experto está en el nivel inferior. Y que yo tengo niveles mucho más complejos, como son los provenientes de la investigación, cualitativa, cuantitativa, y que básicamente se encuentra publicada, documentada en revistas indexadas, ¿no? Cuando yo tengo metaanálisis, revisiones sistemáticas y cosas como esta que aportan información y que básicamente sirven como sustento de argumentos y disertaciones, seguramente yo podré llegar mucho más lejos o podré tener una visión mucho más objetiva. Pero la opinión de experto igual es válida, y frente a no tener más alternativas, el experto ayuda y el experto también llega al diagnóstico y el experto también llega al tratamiento. ¿Se puede equivocar? Sí, pero posiblemente la probabilidad de equivocarse ha sido disminuida en virtud de la experiencia y de equivocaciones previas. A eso tenemos con el pensamiento clínico. Que el estudiante sea capaz entonces de buscar en su experiencia eventos similares al que se encuentra en este momento resolviendo y pueda llegar más fácil a una solución. Se busca entonces que el estudiante y el médico, una vez egrese, tengan capacidad resolutiva. ¿Qué es la capacidad resolutiva? Que sea capaz de llegar a contrastar una hipótesis, a debatirla, discutirla, analizar todas las opciones posibles y me llegue a un resultado definitivo. Hay condiciones en salud
que son difíciles de manejar, sobre todo para un médico general o incluso para un odontólogo general, y que requieren incluso valoraciones tipo interconsulta o incluso el nivel de experticia de la especialidad. Hay veces que la rehabilitación oral no es posible hacerla completamente desde odontología, tengo que mandar al especialista. Hay veces que básicamente la corrección del posicionamiento de las piezas dentales solamente lo puede hacer un ortodoncista. Hay veces que requiere un tratamiento de endodoncia. Y en el caso del médico general, cada vez tengo incluso menos capacidad resolutiva, porque legalmente se restringe mucho lo que tiene que ver con acciones de intervención o acciones invasivas. Les pongo un ejemplo. Por formación, cuando básicamente egresé de la UIS, todavía el hospital se llamaba Hospital Universitario, ni siquiera Hospital Universitario, Hospital Ramón González Valencia. Queda ahí en la 33 con Quebrada Seca, ahí en la esquina, en Bucaramanga. Hoy en día es el Hospital Universitario de Santander. Pero en esa posibilidad o en esa institución aprendíamos a hacer procedimientos de tercer y de cuarto nivel. De modo tal que como los médicos generales éramos capaces de hacer punciones lumbares pediátricas, incluso en pacientes lactantes o pacientes escolares, pacientes de 4, de 5 años. Y hoy por hoy, por ejemplo, los estudiantes de medicina no realizan de ese tipo de procedimientos por ser considerados netamente invasivos o por suponer un riesgo superior para el paciente. Quiere decir que hemos perdido capacidad resolutiva, pero no por eso no significa que el estudiante no sepa cuándo se indica una punción lumbar, cómo se analiza un citoquímico de líquido cefalorraquídeo, bajo qué condiciones debe realizarse una punción lumbar si previamente no tengo un estudio escanográfico del cerebro para evitar herniaciones. O incluso, ¿qué pasa si lo que obtengo de ahí es un contenido netamente infeccioso? ¿Cuáles son los criterios para pensar en una infección bacteriana del sistema nervioso? Y una vez la diagnostico, ¿qué opciones de tratamiento tengo? Nuestro médico general puede saber todas esas cosas y tener competencias para todo eso. Así incluso sus habilidades como médico general no le permitan realizar la punción lumbar. Significa entonces que el conocimiento siempre va a estar abierto y el estudiante debe estar en capacidad de aprender lo que se le desea enseñar, lo que se le va a evaluar y de ahí en adelante todo lo que pueda aprender. Quiere decir entonces que si yo llego a tener estudiantes con un alto nivel de competencia que dominan plenamente todos los saberes de anatomofisiología del sistema nervioso, de los criterios de Lai para líquido cefalorraquídeo, de conocen las indicaciones, que interpretan adecuadamente una escanografía cerebral, etcétera, etcétera, no pueda tener la oportunidad de llevarlo a realizar en algún momento una práctica de punción lumbar, bajo supervisión docente estricta. Claro que sí, y es válido. Pero es necesario explicarle al estudiante que no necesariamente el hecho de que tenga experticia en esto lo habilita para poder realizar el procedimiento incluso en niveles de baja complejidad. Porque tengo una reglamentación normativa que restringe esa clase de procedimientos invasivos para medicina general. No sé si me hice entender con esto. Sí, profe. Muy bien. Miren el fundamento de la fundamentación de básicamente las etapas de razonamiento clínico. ¿Qué se busca con el razonamiento clínico? Profe, Primero, dígame. antes de que pasara a este ítem en la anterior, exactamente. Pues hay esa competencia de capacidad de pensamiento crítico, me parece que es supremamente compleja y más Correcto. y más cuando uno tiene la misión de formar en el pensamiento crítico. Yo me encuentro con muchas dificultades. La primera es que el estudiante pues apenas está aprendiendo el ABC de la profesión.
apenas se está apropiando de los conceptos de la profesión o de la disciplina que después va a aplicar. Sí. Entonces, eso no le da la posibilidad todavía de ser crítico. Segundo, cuando él ya se forma, uno y sale graduado, lo que uno encuentra es que sale a razonar, a pensar acorde con las metodologías, digamos, que se ha apropiado de cada una de las disciplinas y aborda problemas y aprende a abordarlos y aprende a resolver problemas, ya sea orden práctico o teórico. Bueno, entonces sigue siendo allí el pensamiento, esa competencia de pensamiento crítico supremamente compleja. ¿Por qué? Porque uno, la verdad es que nunca se sienta a pensar en, bueno, ¿cuál es la epistemología real entonces del pensamiento crítico? Se resuelve con que yo sepa razonar desde la profesión o hay algo más allí. Yo lo veo muy complejo esa competencia a trabajar y sobre todo en esa misión de formar, digamos, al profesional o al próximo científico. Es compleja, pero no imposible de lograr. Ahora bien, hay niveles dentro de la crítica y hay niveles dentro de los argumentos. Si bien hay argumentos utilizados o empleados, esgrimidos a partir de bases teóricas muy sólidas, también por lo menos el estudiante, incluso en primer semestre, debe ser capaz de buscar por lo menos una fuente bibliográfica válida que le permita soportar sus ideas. Así incluso su nivel de procesamiento de esa información, de comprensión de lo que está diciendo, no sea del todo válido, no sea muy grande, por lo menos debe ser capaz de en una asignatura básica buscar una fuente bibliográfica que apoye lo que él piensa. Y en ese sentido podría realizar crítica, no al nivel de complejidad que de pronto a veces creemos o deseáramos que realice, pero sí como una apuesta inicial que va a ir como una semillita creciendo y cada vez le permitirá hacer juicios críticos de mayor valor. Pero usted acaba de dar en el punto de algo muy importante. Bien, las 6 etapas del procesamiento de razonamiento clínico son, primero, el estudiante debe ser capaz de hacerse a una idea de la condición del paciente. Recuerden ustedes que estas son competencias también de lo que tiene que ver con la evaluación de saber pro que se presenta de noveno semestre hacia arriba. Pero para poder llevarlo a que le vaya bien en las pruebas saber pro, que quiera la competencia, yo tengo que comenzar a trabajar esto desde el primer semestre. Entonces, hacerse una idea de la condición del paciente. Significa entonces que para que él poder entender la condición del paciente, mínimamente tiene que hablar con el paciente. Y para poder hablar con el paciente debe ser capaz por lo menos de preguntar cuál es el motivo de consulta, cuál es el mal que le aqueja, dónde le duele. Porque si está incluso en primer semestre y sabe que el paciente presenta un dolor en una articulación por un traumatismo, es posible que el paciente esté frente a una artritis de rodilla postraumática. A lo mejor todavía no conoce las indicaciones de realizar una punción en la rodilla, una artrocentesis. A lo mejor no tiene competencias para realizar. A lo mejor no es capaz de ver una placa, una radiografía y evaluar qué es normal y qué no es normal en la radiografía de rodilla. Pero sí es capaz de decir, o por lo menos de saber que si alguien se da un traumatismo en una rodilla y esta rodilla se inflama, la inflamación puede concebirse como básicamente una artralgia por el dolor, por la inflamación, y que requiere un tratamiento específico sobre su limitación en la rodilla. Y de pronto esto a nivel de primer semestre nos parezca algo de un nivel de complejidad menor. Pero para el estudiante será una primera aproximación que posteriormente irá complementar en la medida que va creciendo en la carrera. Pero se hace una idea de acuerdo al nivel de competencia que tiene para el momento de lo que le está pasando al paciente. El paciente está mal porque tuvo un trauma en la rodilla y eso le genera dolor y no puede caminar bien. Una idea bastante básica, bastante sencilla, pero relacionada con la condición del paciente en el nivel de que se encuentra el estudiante. Seguramente si yo hago el mismo juicio
a un estudiante de noveno o un estudiante de semiología, pues puede encontrar, hay limitación funcional, está caliente, obviamente hay edema, seguramente además de eso hay limitación para la bipedestación, para la marcha, hay una marcha antálgica, etcétera, una marcha de segador porque me arrastra el pie, etcétera, etcétera. Y el estudiante será capaz entonces de darme muchas más condicionantes en torno a que conoce más de signos y síntomas y es capaz de hacer una prueba de cajón, una prueba de meniscos, rotación, extensión, etcétera, de rodilla, porque lo aprenden en el examen físico. Seguramente ambos podrán hacerse la idea de la condición del paciente y cada uno en el nivel en el que se encuentra. Recolectar pistas y obtiene información. En un nivel básico, bajo el mismo ejemplo, una pista, ¿cuál puede ser? Que yo comparo una rodilla derecha donde no se pegó con la rodilla izquierda y en la rodilla izquierda me doy cuenta que hay definitivamente una deformidad. ¿Eso es una pista? Claro que sí. Me indica de que algo malo pasó. ¿Qué es? Es posible que de pronto no pueda establecer diagnóstico, pero seguramente sí sé que hay una noxa, que algo pasó y que el paciente requiere atención. Seguramente las pistas que puede recabar un estudiante de un nivel superior pues serán más complejas. Podrá pensar en una resonancia, podrá pensar en una radiografía, al menos inicial, podrá evaluar pruebas específicas para rodilla, y todas estas serán evidencias. Quiere decir entonces que, a partir de lo que vimos incluso ahorita, el juicio crítico tiene niveles, las pistas tienen niveles, la idea de la condición del paciente tiene niveles, y yo puedo comenzar a irlas fortaleciendo en la medida que el estudiante va creciendo en la carrera. Procesar la información, interpretar signos y síntomas. Ya aquí necesariamente estamos hablando de semiología hacia arriba. Identificar los problemas sintetizando hechos e inferencias, sobre todo lo que tiene que llevar a propuestas diagnósticas. Ya estamos hablando de niveles superiores, de medicina interna y de las clínicas hacia arriba. Establecer objetivos. Cuando yo establezco objetivos es que significa que soy capaz de priorizar los problemas y además de eso soy capaz de plantear alternativas de solución y soy capaz de hacer seguimiento a planes de atención y manejo, resultados esperados y lapso, por ejemplo, para tales resultados. Por ejemplo, si el paciente tuvo un traumatismo o básicamente tuvo una precipitación al piso porque tropezó, se cayó y se golpeó en la rodilla y yo diagnostico un esguince de rodilla, ¿sí? Si es grado 1, yo sé, por ejemplo, que el lapso que considero para resolver la afectación seguramente estará relacionado entre 15 días y 20 días. Y que requiere, entre otras cosas, inmovilización, terapia física, posterior a la fase inicial de inflamatoria y antiinflamatorios para el manejo de la extremidad. Y seguramente voy a pedir una placa y va a estar completamente normal, porque tengo una lesión parcial del ligamento que es inferior al 25%. Eso lo sé yo. Sí, como médico, como profesional. Uno esperaría que el estudiante esté bastante cerca del mismo contenido, ¿no? Objetivos del tratamiento. Si le monto este analgésico, este inflamatorio, este corticoide, yo espero que el paciente resuelva. Si le monto un antibiótico, un tratamiento por un trastorno infeccioso, yo esperaría que entre 48 y 72 horas el paciente esté mejor, por lo menos esté afebril, y la respuesta inflamatoria sistémica haya disminuido. Implementar acciones adecuadas seleccionadas dentro de una gama de alternativas posibles. Estamos hablando de construcción de planes de manejo y de seguimiento. Entonces, miren, tener juicio clínico y tener un razonamiento clínico implica que él sea capaz de hacer todas estas cosas. Si no es capaz de hacer alguna de ellas, quiere decir que yo debería reforzarla, reconstruir. Entonces, la fundamentación del diagnóstico y tratamiento médico en este módulo que tenemos básicamente dos afirmaciones. La primera tiene un 58% de distribución de preguntas y la segunda tiene un 42%. La primera tiene que ver con determinar situaciones de la salud y enfermedad de niños, jóvenes y adultos. Y la segunda con proponer plan de tratamiento. Nuevamente, es más importante que los estudiantes sean capaces de orientar un diagnóstico y llegar de pronto a conocer un poco sobre qué le está pasando al paciente y plantee hipótesis frente a cuál es el problema de salud que aqueja al paciente, a la comunidad o incluso a su familia, que la posibilidad de establecer un tratamiento acertado. Es más importante llegar a acercarse y aproximarse realmente a conocer la realidad de los hechos
que plantear alternativas de solución a los problemas que se presentan. Por lo menos para este tipo de pruebas estandarizadas. Entonces tengamos esto en cuenta. Por eso asignaturas como semiología, donde están la mayoría de los profes de aquí, son tan importantes. Porque le estoy dando herramientas al estudiante para que pueda llegar o acercarse a determinar y conocer realmente cuál es la situación de salud del paciente. Si una persona, un estudiante, no es muy asertivo en estas evaluaciones semiológicas, si no construye conocimiento, de ahí en adelante se le va a dificultar absolutamente todo. Y es importante que tengamos esto en cuenta. Con respecto a promoción y prevención de la salud de la enfermedad, ya vamos terminando. Tenemos básicamente referentes conceptuales, básicamente lo que tiene que ver con educación, entornos saludables y buena gobernanza. Y los referentes en los niveles de prevención. Es importante conocer cuántos niveles de prevención hay. Antes hablábamos de 3 niveles de prevención, primaria, secundaria y terciaria. Hoy en día hablamos de 6, 7 niveles de prevención. Y me puedo equivocar. Sé que son muchos más. ¿Sí? Y sobre todo lo que tiene que ver con prevención del trabajador. Por eso incluso en la clase, en la primera clase veíamos un casito y un ejemplo sobre la salud y la ergonomía. No sé si ustedes se acuerdan de ese caso. Prevención de riesgo laboral es importante. Porque el estudiante va a ser un profesional que va a ejercer su profesión. Y al ejercer su profesión debe ser consciente de los riesgos a los que se expone. Nuestros pacientes tienen riesgo de seroconversión, incluso frente a accidentes tan difíciles como puede ser una salpicadura de sangre a nivel de la conjuntiva. Y tenemos riesgo de seroconversión para hepatitis B, C, incluso hasta para VIH, que es inferior al 1%. Sí, seguramente sí, incluyendo el pinchazo también. Pero está dentro de las posibilidades y por lo ende él debe saber y debe entonces utilizar los elementos de protección. Las afirmaciones básicamente implican estas dos afirmaciones. La primera, la capacidad de integrar conceptos básicos de promoción de la salud y priorizar acciones, que tiene 2 niveles de evidencia. Seleccionar las acciones de promoción y básicamente lo que tiene que ver con determinar qué acciones se utilizan en situaciones concretas o específicas. Y la afirmación 2, que tiene que ver con el estudiante es capaz de integrar conceptos básicos de prevención de la enfermedad, priorizar acciones a seguir y básicamente evaluar condiciones de salud poblacional, que tiene muchas más evidencias. Tenemos 4 evidencias hasta aquí. Entonces, hemos visto hasta acá básicamente los 4 módulos sobre los componentes teóricos que tienen en cuenta sobre el nivel o el tipo de pregunta que se va a realizar, la distribución de las preguntas en el examen y sobre más o menos ejemplos específicos de cómo se pueden orientar. Con base en esto, ya ustedes tienen la evidencia, tienen la afirmación, vamos a ver que a ustedes se les asignó la construcción de unos ítems de acuerdo a unos módulos, unas afirmaciones y unas evidencias, ¿correcto? ¿Qué es esto que está aquí? ¿Lo recuerdan? ¿Están por ahí o se fueron? Sí, no, aquí estamos. Sí, Sí, sí lo señor. recordamos, sí lo tenemos, sí lo tenemos. Entonces, miren, este cuadrito ustedes lo tienen. Entonces, ¿qué se busca? Por ejemplo, si estamos hablando de Yasser Fabián Arrieta, que creo que no está en el grupo, porque no lo vi. No lo veo, no lo veo. Muy bien. Pero suponiendo que Yasser estuviera, si le asignan el módulo de atención en salud, yo tengo como primera medida que abrir el módulo de atención en salud. Y miren que tengo aquí 1, 2, 3, 4 y 5 ítems. Significa que debo construir 5 ítems. El primer ítem lo voy a construir con base en la primera afirmación. Entonces, del módulo de atención a salud, copio la primera afirmación, copio la evidencia 1.1, las incluyo en la rejilla y a partir de esto genero una tarea y un ítem que tenga un nivel de dificultad bajo. ¿Correcto? Con respecto a la evidencia 1.2, seguramente será una media. Y miren que voy a construir de la afirmación 2 del módulo de atención en salud
básicamente 2 preguntas más de nivel de dificultad baja y el último que será uno de alta. Significa entonces que prácticamente el 70%, el 60% de la evaluación de las preguntas que va a realizar Yasser Fabián tienen un nivel de complejidad baja. Un 20% tiene un nivel de complejidad media y otro 20% tiene un nivel de complejidad alta, según la asignación que se estableció. Sería bueno e interesante que Yasser comentara cuál de estas opciones ha creado ya y poderla evaluar. Algunos de ustedes ya tienen algunas preguntas creadas. Necesitamos que para la clase de mañana, ojalá todos tengan varias preguntas. Entonces la invitación es que, así como analizamos, hemos venido analizando ejemplos, se animen a bajar los módulos, descarguen el módulo, busquen la afirmación, busquen la evidencia, la copien, la peguen sin modificar y directamente se atrevan a generar un ítem con una tarea. Porque mañana es la última actividad que van a tener conmigo y quisiera entonces que en esas 2 horitas que vamos a estar estemos concentrados muy precisamente sobre la construcción de ítem y que cada uno sea capaz de decir, estos son los 5 ítems que me correspondían y aquí están, para poder hacer trazabilidad a la actividad. Entonces, ¿qué les parece esta actividad? ¿Cómo la han visto hasta ahora? ¿Está difícil? ¿Está complejo? ¿Es posible hacerlo? ¿Qué creen ustedes? Pues es nueva para nosotros, para mí, pero es fácil, es entendible y es realizable. ¿Cómo les han parecido estas actividades? Ya es la 3ª vez que se reúne conmigo. ¿Qué críticas hay frente al modelo que hemos seguido? ¿Qué les ha parecido la metodología? ¿Qué les gustaría mejorar, les gustaría cambiar para la última actividad? En mi caso, profesor Ángel, ¿Sí? mi experticia no es en atención en salud, Correcto. en competencias genéricas, las famosas blandas. Por eso he Sí. venido trabajando en esos temas. Pero está muy bien, igual es chévere que estés en el ejercicio, porque de todas formas aprendemos mucho de ti, de lo que tienes que promover, de lo que nos están mostrando, y de paso nosotros también pues tratamos ahí de colaborarte para que finalmente contribuir a que tu manejo de este tipo de preguntas pues seguramente sea mejor. Entonces, Muchas gracias. qué chévere, qué chévere. ¿Y los demás qué opinan? ¿Alguna cosa por modificar o por cambiar, ya que vamos terminando? Con base en lo que vamos Yo a pienso que trabajar ha sido mañana. claro, profe. Usted lo que nos ha explicado, lo que yo he entendido, pues me ha sido fácil entenderlo y comprenderlo para Qué poder bueno, realizar las qué bueno. tareas. Qué bueno, esa era la intención. Entonces, dado ya, faltando estos últimos 15 minutos, si no tienen alguna pregunta que hacer, entonces podemos dar por terminada la actividad del día de hoy. Y ya saben que mañana espero que todos traigan varias preguntas. ¿Por qué? Porque quiero que podamos aplicar otra rejilla que es para calificar a los demás. Entonces me gustaría que ustedes pudieran evaluar a otros y crear una rejilla para cómo evaluar ítems, que es pues otra competencia adicional que pueden adquirir aquí. ¿Les parece bien? Es más, se la voy a mostrar rápidamente. Sí, señor. Un momentito, para que sepan solo que vamos a trabajar, lo que vamos a trabajar mañana. Ya les muestro, ya les muestro. Es esto. Entonces dice, la rejilla que vamos a trabajar mañana, si le quieren tomar un capture, se llama instrumento de validación. Entonces la idea es que seamos capaces de validar si la pregunta está bien, se puede mejorar o definitivamente hay que descartarla. Y miren lo que incluye. Primero, el nombre del validador. ¿Qué va aquí? El nombre de ustedes. El área del saber, la competencia, el aprendizaje general o la temática general, el objetivo que busca la pregunta y el nivel de dificultad declarado. Es decir, el nivel de dificultad que se le dio de forma inicial. Porque cuando ustedes validen ítems,
van a tratar de mirar si realmente esa pregunta que catalogó el profe o la persona que la elaboró como nivel medio, realmente corresponde a un nivel medio. Y posteriormente vamos a responder esto. Entonces miren lo que tenemos aquí, son preguntas sencillas. Primero, ¿en qué grado el contexto del ítem se marca en la temática abordada de la evidencia? La idea es que básicamente yo puntúe, ¿sí? De 1 hasta 5. Y de acuerdo a eso determinar si el puntaje es mayor a 4.3 cuando realmente genere la calificación total, calificaré el ítem como válido, o por el contrario, si está por debajo, debo ajustarlo, o si está por debajo de 3, pues no es válido, hay que modificarlo o corregir. La segunda pregunta, ¿en qué grado el enunciado del ítem está en coherencia con el verbo de acción, taxonomía de Bloom? ¿En qué grado el enunciado del ítem está en coherencia con el contenido del tema? ¿En qué grado la opción de respuesta correcta se relaciona con la temática del enunciado? Entonces, enunciado versus opción correcta. ¿En qué grado la opción de respuesta incorrecta se relaciona con el ítem? ¿En qué grado el ítem se evidencia en el contexto? ¿Se evidencia en el enunciado? ¿Se evidencia en las opciones de respuesta? Y así sucesivamente hasta que finalmente la última es en qué grado de coherencia el nivel de dificultad declarado con el constructor con el que se presenta el ítem. El nivel de dificultad que declaró la persona versus la persona que está realizando la validez. Si realmente hay coincidencia o no, o si hay que modificar el nivel de complejidad. Entonces, esto es lo que vamos a trabajar el día de mañana. Entonces, para que, no sé si le quieren tomar un capture o se los mando. Ya se tomó. Ah, bueno, tómenle un capture rápido. Si quieren con el celular y una vez lo tienen ahí, les queda más fácil. ¿Listo? Listo. Bueno, muy bien. Entonces, No, invito profe, no a... alcancé. ¿No alcanzaste? ¿Te lo pongo otra vez? Sí, por Listo. favor. Ya te lo pongo otra vez. Está esta. Tómale un primero a esta. Tómale una a esta y me avisa para ponerte la otra. Ya. Tómala esa. Ya. Bueno, perfecto. Entonces, ha sido un placer como siempre estar con ustedes. Les deseo lo mejor. Feliz tarde. Que descansen. Gracias, profe. Buenas Gracias, lo tardes. mismo. Buenas noches a todos. Gracias, doctor. Buenas noches. Gracias. Buenas noches.